ya sabemos cuándo comienza la existencia de las personas. Ahora vamos a ver cuándo termina la existencia de las personas. La existencia de las personas termina por la muerte, indefectiblemente. ¿Qué es lo que determina un médico cuando se produce algún hecho traumático o no? Una muerte natural o una muerte por un accidente. Ahí podemos acreditar que una persona se murió. ¿Quién lo determina? Un médico. ¿Cómo se determina tanto o cómo se acredita tanto el nacimiento como la muerte de una persona? Con los certificados de nacimiento y de función, que habitualmente son suscriptos por un médico. ¿Es la única forma de determinar la existencia de una persona? No, existe otra forma de determinar la existencia de una persona. Cuando las condiciones en que esta persona se ha muerto o desaparecido no son muy claras. ¿Cómo se llama esto? Se llama ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Qué es una ausencia con presunción de fallecimiento? Cuando una persona desaparece y no tenemos noticia por ella durante un determinado lapso. Hay tres supuestos distintos. El primer supuesto es el de una persona que se va de su domicilio y no aparece. No aparece ¿por qué lapso? 3 años. Tienen que pasar 3 años que esta persona no aparezca para poder pedir la ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Cómo sería el caso? Señor que le dice a la mujer: bueno, chao chicos, chao gorda, me voy a comprar unos cigarrillos. Se va y no vuelve nunca más. Esa persona desaparece en la faz de la tierra. No tienen noticias, nunca les escribe, no saben dónde está. Ese es el primer supuesto. Segundo supuesto es cuando una persona está en un lugar donde ha ocurrido una catástrofe natural, por ejemplo, un tsunami, un terremoto, una luz. ¿Qué pasa? En estos casos se produce como un hecho natural donde las personas desaparecen, se han refugiado, no tenemos noticias y no sabemos si están vivas o muertas. Entonces, ¿qué puede hacer la familia ante esos casos? Si han transcurrido 2 años que pasó este suceso, el terremoto, el tsunami, etc., y no tenemos noticias, nos podemos acercar a la justicia como familia a pedir que se declare la ausencia con presunción de fallecimiento. Y el último supuesto es cuando se produce un naufragio o se produce la caída de un avión. Y en esos casos en que no encontramos rastros de las personas que estaban en el buque o en la aeronave, tienen que pasar 6 meses para que podamos presentarnos a la justicia a pedir su ausencia con presunción de fallecimiento. Esto último pasó y ustedes lo van a tener bastante fresco con el Ara San Juan. Cuando el Ara San Juan cae en el océano y no lo pueden recuperar, cuando pasan 6 meses de esa terrible pérdida, recién los familiares se pueden presentar a la justicia para pedir que un juez los declare ausentes con presunción de fallecimiento porque ya determinaron de que no pueden estar vivos. ¿Para qué sirve esta ausencia con presunción de fallecimiento? Es que si las personas desaparecieran y no pudiéramos acreditar su muerte, no podríamos ni siquiera hacer las sucesiones. Es decir, si dejan bienes, no podríamos disponer de los bienes. Si están casados o casadas, no podrían las personas que han quedado vivas recuperar sus aptitudes nupciales. Entonces, se ha establecido este sistema en virtud del cual una persona que desaparece, como en el primer caso por 3 años, en el segundo caso por 2 años o por 6 meses, en un caso como esta catástrofe del hundimiento del Ara San Juan, el juez determina que esta persona está muerta, aunque el cuerpo nunca lo hayamos podido encontrar. Hoy en día con esto de la pandemia ha pasado en algunas partes del mundo. El otro día estaba leyendo que, claro, cuando las personas son internadas y la familia no tiene noticias de ellas y aparentemente se han muerto y no pueden recuperar los cuerpos, ¿cómo hacemos para determinar si están muertos o no? En ese caso van a tener que pasar 2 años al menos para nuestra legislación. Vamos a hablar solo de un supuesto chiquitito que es ¿qué pasa? ¿Para qué determinamos la muerte de una persona? Para ver cómo heredamos, cómo se reparten sus bienes, cómo recupera el muerto la aptitud nupcial. Hay un caso en el cual las personas pueden fallecer todas en el mismo momento. Ese caso se llama conmorencia, es decir,
La ley determinó que cuando una familia completa muere en un mismo hecho, se determina que todos han muerto en el mismo momento porque no podemos hacer una relación sucesoria. Esto pasó hace 2 o 3 años con una familia que tomó un helicóptero para irse a la costa y en el helicóptero subieron un señor y una señora, un papá con 2 nenes que eran abuelo, abuela, padre y nietos. La única que no subió ese helicóptero fue la mamá de los chicos, de los chiquitos. ¿Qué pasa? El helicóptero se cae y todos se incineran, se murieron quemados. ¿Podemos determinar quién murió antes y quién murió después? ¿Podemos determinar quién va a heredar a otro? No. En esos casos la ley determina que murieron todos en el mismo momento. Ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa, Mariana, si vuelve el desaparecido ausente con presunción de fallecimiento? Porque puede pasar. El que se fue a comprar cigarrillos vuelve después de 3 años. Y ya hicimos todo el trámite y la señora se volvió a casar con otro. Bueno, cuando aparece una persona, lo que determina la ley es que si existen todavía bienes de los que no se han dispuesto, vuelven al presunto fallecido, no vuelve a recuperar, es decir, el matrimonio ha quedado disuelto, con lo cual no hay posibilidad alguna de que se restablezca el vínculo. Y en el caso de que se hubiera dispuesto de todos los bienes, se hubiera vendido todo, definitivamente se queda sin nada. Ya sabemos cómo inicia la existencia y cómo termina la existencia de las personas. Cómo se acredita el nacimiento y cómo se acredita la muerte, siempre con un certificado. Fíjense que en el cuadernillo les puse algunos modelos de certificados para que tengan ideas cómo es. Y en su casa pueden buscar los suyos también. Una particularidad que incorpora el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación son los derechos personalísimos. ¿Qué son los derechos personalísimos? Deben ser algo muy importante porque son más que personales. Sí, son aquellos que protegen nuestro derecho a la imagen, a que no se difundan nuestras imágenes, a que no se difunda nuestra vida privada y familiar, a que no se difunda nuestra voz. Estos derechos personalísimos que tienen que ver con la dignidad de la persona no estuvieron siempre contemplados en nuestro Código Civil, sino que por el contrario se los tenía en cuenta pero no estaban legislados. Estos derechos personalísimos son aquellos que resguardan nuestra imagen. ¿Quiénes pueden reclamar que se les ha sido invadido su espacio íntimo? ¿Quiénes pueden reclamar que se ha violado su dignidad? Aquellas personas que se han difundido imágenes hoy en día con esto de los celulares y con esto de la sobreexposición de las personas, tenemos serios problemas con los derechos personalísimos que tienen que ser preservados y cuidados. ¿Se pueden difundir nuestras imágenes? No, definitivamente no. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. ¿Se pueden difundir voces o imágenes de personas que están hablando en espacios públicos? Porque si lo están haciendo en un espacio público, se presume que no hay intimidad alguna. ¿Se puede difundir la imagen o la voz de alguien si es con un interés científico? Fíjense que hoy en día con la pandemia, ninguno de estos profesionales de la salud que se presentan en la televisión podrían decir que no pueden difundirse sus imágenes porque lo que están manifestando y nos están explicando tiene un interés científico que es superior al de la intimidad. Y en tercer supuesto, en los cuales está previsto que no se está violando la intimidad, que es cuando estamos hablando de derecho a la información. Es decir, cuando un canal de televisión toma una imagen que tiene tanta trascendencia que es para informar a la opinión pública, que eso no viola en forma alguna la privacidad de las personas. Acá vamos a hacer un paréntesis, porque ustedes habrán visto que empiezan los actores o actrices o cantantes o youtubers a decir que se está violando su derecho a la intimidad, o las modelos. Cuando una modelo está en una playa y le toman una foto en bikini con su familia, no se está violando el derecho a la intimidad, porque está en un espacio público.
El derecho a la intimidad se viola cuando con un dron me sacan fotos en el patio de mi casa. Entonces, acá somos muy respetuosos de lo que es la dignidad, de lo que es la intimidad. No todo es privacidad. La privacidad tiene que ver con el espacio íntimo de una persona. Después de 20 años de una persona muerta, se pueden hacer publicaciones siempre y cuando no ofendan a su buen nombre y honor. El primer caso que existió en nuestro país de derecho a la intimidad se llamó el caso Balbín. Fue un caso muy resonado, nosotros lo estudiábamos en la universidad. ¿Qué ocurrió? Balbín, que era un dirigente político muy importante en nuestro país, es internado. Es internado ya a una avanzada edad y estaba entubado, es decir, estaba en una terapia intensiva de una clínica, se estaba por morir y estaba todo entubado. Un reportero de la revista Gente ingresa en esa sala de terapia intensiva y le saca una foto a este dirigente moribundo. La publican en la tapa de la revista que sale en todos los kioscos. Y mientras la familia había querido preservar la imagen del abuelo de la familia, es decir, los hijos de Balbín no querían que los nietos lo vieran en ese estado, los chicos empiezan a ver a su abuelo en ese estado en las portadas de las revistas. Eso hace que la familia Balbín accione contra la revista Gente en un caso que fue muy famoso, que aparte lo ganó, y fue el primer caso que se hizo patente la protección del derecho a la intimidad. Si quieren pueden buscarlo, es un caso sumamente conocido. Entonces ya sabemos cuándo empieza la existencia, cuándo termina. Sabemos que tenemos derechos personalísimos. Y finalmente, respecto de las personas, y para empezar a desarrollar, les voy a decir que tenemos atributos de la personalidad. Es decir, todas las personas tenemos 5 atributos. Nadie deja de tener estos atributos. Los atributos de las personas son el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad y el patrimonio. Todos tenemos estos 5 atributos. Todos tenemos nombre, todos tenemos un domicilio, todos tenemos un estado civil, todos tenemos capacidad y todos tenemos patrimonio. En el próximo encuentro, en la próxima entrega que les haga, les voy a empezar a hablar del primer atributo de la personalidad, que es precisamente el nombre.